empiecen a formar acúmulos de células mesenquimatosas, aquí y acá. Y esos acúmulos de células mesenquimatosas son importantes porque van a formar las vesículas renales. Las vesículas renales son las estructuras a partir de las cuales se forma el sistema excretor, o sea, los túbulos renales. Para los que ya vieron esto en práctica, lo que ocurría es esto, o lo que hace el factor 2 es esto. Aquí está el túbulo colector. ¿Ya? Gracias al factor fibroelástico 2 y al IF, hacen que a ambos lados de este túbulo colector se empiecen a formar estos acúmulos de células mesenquimatosas, que al inicio son cúmulos de células, nada más, que se llaman vesículas renales. Esas vesículas renales después se agrupan, o sea, se ordenan. Y al ordenarse, forman esta estructura con una luz ahí en su parte media. Una vez que se forma esta estructura, gracias a unos factores de transcripción bien bonitos, como el sistema delta NOC y la cacadrina, esto empieza a crecer en forma de tubo. Y así forma el túbulo renal. Así es como va a inicio, aquí es cuando ya está formado. ¿Sí? ¿Quién favorece esto? El factor fibroelástico 2 y el factor LIF. ¿Sí? Okay. Eso es lo que ocurre. FGF2 y LIF. ¿Qué más pasa? El factor derivado de la guía, aparte de inducir la formación de esos de ahí, también induce expresión de WNT9B, el que está aquí abajo. ¿Qué hace WNT9B? Es el factor que favorece la ramificación, o sea, que esa yema se ramifique. ¿Sí? Todo eso lo hace el factor derivado de la guía. Ahora, mientras el factor de la guía y la yema andan en lo suyo, el blastema tampoco es que se queda sin hacer nada. El blastema también está en lo suyo. ¿Qué hace el blastema? El blastema, como ustedes pueden ver, primero expresa factor WNT1, este a su vez induce expresión de WNT4. ¿Qué hace WNT4? Induce expresión de PAX2 y WNT4, aquí. ¿Por qué eso es importante? Esos dos factores van a hacer que las células mesodérmicas que forman el túbulo colector y estas células de acá, poco a poco empiecen a diferenciarse en célula epitelial. ¿Sí? ¿Qué tipo de epitelio tiene el túbulo renal y el túbulo colector? Ya que tienen examen mañana de histología. ¿Epitelio? Epitelio cúbico simple. Muy bien. Ya mañana sacan 10 entonces. Manifestando. Epitelio cúbico, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ese epitelio se diferencia gracias a estos dos factores. Aparte, el blastema también expresa factor BF2. ¿Qué hace BF2? BF2 favorece la formación del estroma renal, es decir, tejido conectivo. Y así es como poco a poco se va formando sistema colector por un lado, tejido conectivo por otro lado, y ya vamos a ver cómo se forma la nefrona. Mientras todo esto se da, el blastema también forma o también induce expresión de BMP4. ¿Qué hace BMP4? Favorece la formación de una molécula que se llama uroplaquina. Y la uroplaquina lo que hace es impermeabilizar los túbulos. Puede ser que por ahí pasa orina, ¿no? Por lo tanto, el túbulo tiene que ser impermeable, si no todo se filtra, ¿verdad? ¿Quién induce esa impermeabilización? La uroplaquina. ¿Sí? Preguntas con el sistema colector. Ahí termina el sistema colector. No. Pues no. ¿Qué falta? Falta una cosa importante. Como les había dicho, la yema ureteral aparece aquí. Tiene que aparecer aquí. La pregunta es, ¿y cómo garantizamos que la yema aparezca aquí si el conducto mesonéfrico es largo? Para garantizar eso existen estas dos vías de inhibición. La vía de señalización es SLIT-ROBO2 y la proteína es PRO. No me pregunten por qué se llaman así, pero así se llaman. ¿Qué hace el SLIT-ROBO2? Esta vía de señalización lo que hace es inhibir que en la parte superior y media del conducto mesonéfrico el mesodermo adyacente exprese el factor derivado de la glía. O sea, inhibe la formación del factor derivado de la glía. Al no haber factor derivado de la glía en toda esta parte del conducto mesonéfrico, ¿hay o no hay formación de yema, crecimiento de yema?
No. Si no crece yema, no hay nada. Si por esas casualidades de la vida este sistema falla, entra en juego Sprouting. ¿Qué hace Sprouting? Sprouting lo que hace es disminuir la sensibilidad de toda esta parte del conducto mesonéfrico al factor de la guía. En otras palabras, si en estas partes del conducto mesonéfrico, el mesodermo o aquí hay factor derivado de la glía, el conducto mesonéfrico no responde al estímulo y por lo tanto, así está el factor de la glía, la yema no crece. Dos vías de división. Eso garantiza que la yema lateral solo aparezca acá abajo. ¿Sí? Okay. ¿Preguntas? No. ¿No? Ahorita en el examen. Sistema excretor. El sistema excretor, bueno, de hecho ya lo mencionamos de pasadita. ¿Cómo se forma? Ya vimos, túbulo colector aquí bien bonito. Gracias al factor fibroelástico 2 y al IF aparecen las vesículas renales, ¿verdad? Aquí ya vimos. Las vesículas renales se agrupaban y una vez que se agrupaban empezaban a crecer en forma de tubito. Y aquí crecen en forma de tubito, bien bonito, crecen, felices, hasta que toman contacto con un vaso sanguíneo. Toman contacto con un vaso sanguíneo, lo rodean, lo abrazan, forman corpúsculo renal. Y cuando ya está completa toda la estructura, forman una nefrona. ¿Sí? Que es lo que está en este dibujo y en estos dos dibujos. El mismo dibujo, solo que el de acá está más bonito. Por lo tanto, para la formación de la nefrona necesitamos tres tipos de células. Células epiteliales, que las aporta el túbulo colector, células mesenquimatosas, que las aporta la vesícula renal, y células sanguíneas, que van a formar glomérulo. ¿Sí? Así se forma. Y así de facilito. Suave. Pero la gente acá abajo. ¿Qué se pasa? Nuevamente, túbulo colector, bien bonito. Aquí estaría una vesícula renal, aquí estaría la otra vesícula renal. Cuando se forman las vesículas renales, esas vesículas renales inducen un cambio en el patrón de expresión de los factores de transcripción, que hace que disminuya la expresión de PAX2 y aumente la expresión de WT1. Ese cambio en el patrón de expresión es lo que favorece que las vesículas renales se empiecen a organizar y a formar esa estructura con ese huequito en medio. Una vez que eso ocurre, empezaba a crecer en forma de tubo. ¿Quién la hace crecer? El sistema delta NOC y K-caderina es lo que lo hace que crezca la primera parte para formar el túbulo controlador proximal. Y a medida que el tubo va creciendo y se va alejando, entran en juego dos factores más, la E-caderina y WNT4, que terminan formando el túbulo distal. Entonces, para la formación del túbulo proximal, delta NOC, K-caderina, formación del túbulo distal, WNT4 y E-caderina. Y así se forman los túbulos contorneados, completando la nefrona. Ahora, si ustedes revisan el libro les va a decir que la formación de la nefrona tiene 5 etapas. No sé, algún libro, pero no me acuerdo cuál es. No, mentira, ese es Carson. Carson. ¿Ah? No me acuerdo. Como les dije en la primera clase, yo para armar una clase mezclo información de LAM, por ejemplo. Ese dibujo es Carson. En cambio, este dibujo es LAM. Este es Carson. ¿Y a usted cuál le gusta más? Yo saco información de todos. Mira. No sigamos con el riñón porque... Ay, sí, feliz soy usted. Ya. Bueno,
5 etapas. Con niña. ¿Cuál es la primera etapa? La etapa de predeterminación, que es cuando la yema está empezando a crecer, se está ramificando, o sea, la yema está en lo suyo. Primera etapa. ¿Hay todavía túbulo colector? No. Segunda etapa, inducción. La etapa de inducción es cuando el factor de la vía está liberando, expresando los factores de transcripción, LIF y el factor fibroelástico 2. ¿Hay túbulo contorneado? No. Tercera etapa, agregación. ¿Qué es la agregación? Cuando ya se está formando la vesícula renal. Agregación. Tercera etapa, polarización, que es cuando se organiza y aparece la luz ahí en medio de la vesícula renal. Polarización. Y última etapa, morfogénesis, que es cuando gracias a los factores de transcripción eso crece en forma de túbulo. Y esas son las 5 etapas. Que es básicamente lo mismo que acabamos de... Yo pregunto. No pregunto porque el curso anterior así mismo eran 4 ahí que andaban que se toqueteaban. Eso pregunto. No se preocupen, mientras el amor se apura, el sexo no depende. Bueno, eso es lo que el libro les va a decir de las 5 etapas, que es lo mismo que les acabo de decir, solo que es organizadito en etapas. Ok. ¿Qué más es importante que recuerden de forma general? Que así como los túbulos colectores se forman de 1 a 3 millones, ya cuando el niño nace tiene de 1 a 3 millones de túbulos colectores por riñón. En el caso de la nefrona, cuando el niño nace tiene alrededor de 1 millón de nefronas en cada riñón. ¿Qué más? El riñón como tal empieza a funcionar en la semana 12, es decir, la producción de orina empieza en la semana 12. Sin embargo, hay una diferencia. La orina que se produce en etapa embrionaria y fetal es diferente a la nuestra. Básicamente, la orina embrionaria y fetal es básicamente líquido amniótico. No hay producto de desecho. Porque el embrión y feto lo que hace es absorber un poquito de líquido amniótico, lo filtra, lo elimina por orina. Esa es una característica importante. ¿Qué más? Bueno, eso le puse porque me gustó el dibujo. Cuando el niño nace, a ver, dime. Ya que estamos en génesis, una consulta. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la mutación genética que da origen a la genesia renal? ¿Ya sea unilateral o bilateral? Ajá, y en la mutación sí, no recuerdo. Lo que sí es que la genesia renal básicamente ocurre cuando no se expresa el factor derivado de la glina. Ahí sí. Pero como la próxima vez vamos a ver patología, bueno, ahí ya les puedo traer cuál es el gen en específico que induce la aparición de la genesia. ¿Sí? Está bien. ¿Qué más? Allá. A veces hay recién nacidos que su riñón puede tener este aspecto lobulado. Normal. Es fisiológico, no pasa nada. Y básicamente lo único que quiere decir es que todavía están formándose nefronas, por eso es que tiene esa forma. A medida que pasan las semanas, ya va adquiriendo su forma normal, ¿no? Así que puede pasar sin problema. ¿Preguntas? Antes de hablar de la posición del riñón. Están muy felices hoy día. Bueno, inicialmente, como ustedes ven, los metanefros están ubicados en la parte más caudal del embrión, bien abajo. Pero esa no es su posición, como ustedes saben. ¿Qué es lo que hace que los metanefros, o sea, el riñón, terminen en su posición abdominal? Básicamente 2 cosas. A medida que pasan las semanas, ustedes saben que el embrión pierde su curvatura, crece, ¿verdad? Lo que normalmente ocurre. Entonces, cuando el embrión pierde su curvatura y sobre todo crece en sentido caudal, eso hace que mientras esto va hacia abajo, el riñón va hacia arriba, va subiendo, producto justamente de este crecimiento, de este estiramiento. Al hacerlo, poco a poco el riñón va ascendiendo hasta que quede ubicado en su posición anatómica normal. Y eso, a medida que este embrión crece, aparte de que ayuda a que el riñón termine ubicado en su posición normal, posición abdominal, también eso hace que la parte de la yema ureteral que está en contacto con el conducto mesonéfrico, ¿sí?, poco a poco también crezca y dé origen al ureter. Exactamente. Entonces, eso es importante. ¿Qué más? Bueno, ya dijimos, la producción de orina empieza semana 12, lo del que no hay desecho, bueno. La vejiga. Habíamos dicho que el conducto mesonéfrico a finales de 4ª semana se insertaba en la cloaca, ¿verdad?
Y ustedes saben que la cloaca, bien bonita, al inicio de la estructura compartida entre el sistema urinario y tracto digestivo, ¿verdad? Y al inicio están así juntitas, bien bonitas, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué pasa siempre cuando hay una relación de dos? Aparece un tercero, ¿verdad? En este caso, el tercero en discordia se llama tabique urorectal. ¿Qué hace el tabique urorectal? El tabique urorectal, primero, es una estructura normal que su función es formar el cuerpo del perineo. Eso es lo que hace, eso es su función normal. Pero, en el momento en que el tabique urorectal aparece, poco a poco empieza a crecer en dirección caudal, y al crecer, poco a poco, va separando la cloaca y la termina dividiendo en dos partes. Una parte anterior, que se llama cénulo genital, y una parte posterior, que se continúa con el intestino primitivo y forma recto. Y mientras tanto, el tabique urorectal forma el cuerpo del perineo. Así se separa la cloaca, por el tabique urorectal. Ahora, cuando ya tenemos el seno urogenital, es decir, esa parte anterior, en ese seno urogenital podemos distinguir tres partes. Una parte superior, que es esta de aquí, que es la que va a dar origen a la vejiga. Y justamente esta parte que va a dar origen a la vejiga es en donde se insertó primero el conducto mesonéfrico, ¿sí? Y después, como vamos a ver, la yema ureteral, o sea, ureter. Y como ven, esta vejiga, esta parte de la vejiga urinaria se continúa primero con el arantoides, después con el uraco. Y después, como ustedes saben, el uraco termina formando ligamento, ¿verdad? Ligamento umbilical. ¿Por qué es importante recordar eso? Porque a veces el uraco no se cierra. ¿Sí? El uraco no se cierra y permanece permeable, causando una patología que se llama persistencia del uraco. Clínicamente, ¿cómo se manifiesta? Salida de orina por el ombligo, exactamente. ¿Sí? Persistencia del uraco. ¿Cómo se corrige? Cirugía. Entonces, la parte superior del seno genital, vejiga. Tiene dos partes más. Parte pélvica y parte fálica. ¿Qué van a formar? Uretra. La parte pélvica, en el caso del varón, uretra membranosa, uretra prostática. En el caso de la mujer, uretra. La parte fálica, en el caso del varón, uretra peniana. Es decir, uretra. ¿Preguntas? En el examen, sí. Doménica. Y por último, para terminar ya, la formación del trígono vesical. Trígono vesical. ¿Y cómo se forma? Bueno, para no hacerlo largo, conducto mesonéfrico, lo que va a ser vejiga, ¿no? Aquí tenemos la parte del seno genital, que es vejiga. Aquí en azulito, conducto mesonéfrico derecho, conducto mesonéfrico izquierdo. Y estos palitos chiquitos, amarillitos, yema ureteral. Entonces, originalmente tenemos conductos mesonéfricos. Son los únicos que ingresan ahí en la vejiga. La yema ureteral está por acá arriba, todavía no ingresa. A medida que la vejiga crece, se expande, poco a poco los conductos mesonéfricos penetran cada vez más en la vejiga, se van fusionando con la vejiga, hasta que llega un punto en que la yema ureteral también termina incorporándose a la vejiga. Cada uno con su propio orificio de entrada, ¿no? Por un lado, conductos mesonéfricos con sus orificios, yema ureteral, o sea, ureteres después, también con sus orificios. Una vez que eso ocurre, ¿qué pasa? A medida que se incorporan los ureteres, estos ureteres se van a desplazar hacia arriba. Se desplazan de aquí, se desplazan hacia arriba, mientras que los conductos mesonéfricos se desplazan, hacia abajo y hacia el centro. Hacen esto, hacia abajo y hacia el centro. Entonces, cuando ocurren estos desplazamientos, ureter hacia arriba, conductos mesonéfricos hacia abajo y hacia el centro, forman un triangulito bien bonito que se llama trígono vesical. ¿Qué pasa después? Estos conductos mesonéfricos, como les decía, en el varón forman conducto deferente y en la mujer desaparecen. ¿Sí? Así se forma el trígono vesical.